Les saludo con mucho gusto. Estamos en este espacio Perspectivas 2430, en donde hemos estado analizando distintas visiones de expertos en cada uno de los ramos sobre lo que se vislumbra o se espera para el próximo sexenio que estará desarrollándose en el estado de Veracruz, por supuesto también en nuestro país y en algunos otros estados de la República, pero lo que a nosotros en este momento nos ocupa, por supuesto, que es Veracruz. Y para ello me da muchísimo gusto recibir al licenciado Rafael Fernández de Lara, quien es un hombre pues que ha dedicado parte importante de su vida al tema de la industria de la construcción, además actual presidente de la CEMIC en Jalapa y la región. Licenciado, agradezco muchísimo su presencia y además también decir que es un hombre que ha estado estuvo muchos años dentro del sector público. Entonces, tiene usted la capacidad de poder hacer un análisis sin duda muy interesante, porque ya le tocó estar de un lado de la barrera y del otro, y eso siempre amplía muchísimo la perspectiva que se pueda tener al respecto. Y el tema que en esta ocasión nos ocupa, licenciado, es el de la infraestructura carretera, que es un tema, yo diría que muy delicado. ¿Y por qué delicado? Porque desafortunadamente en el sexenio que estamos terminando, ya conoceremos las razones, no hubo realmente una inversión, no digamos en la construcción de nuevas vías carreteras, sino vamos más allá al mantenimiento de la infraestructura carretera. Y si a esto le aunamos un tema tan crítico como el que acabamos de vivir, en la parte de esta cantidad de agua que cayó y que por supuesto destruyó las carreteras, porque no existen desafortunadamente buenas obras o de una calidad óptima que estén adecuadas para recibir este tipo de embates naturales. Tal vez me extendí mucho, pero es para cederle la palabra y escuchar esta parte de en dónde estamos parados, cómo ve en general la infraestructura y cuáles son aquellas perspectivas que pudiesen ser viables para el desarrollo de Veracruz. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación, licenciado Mauricio. La verdad de las cosas es que efectivamente es un tema muy importante. La infraestructura carretera es el medio que más se utiliza para el movimiento de absolutamente todo. Es decir, por allí transita la educación, el comercio, el turismo, etcétera. Es factor de desarrollo. Una buena estructura es lo que nos puede garantizar un excelente desarrollo. Hoy en día vemos con mucha preocupación el hecho del estado en que se encuentran las carreteras y sobre todo de la falta de mantenimiento. Hemos tenido de todo, históricamente podemos hacer un repaso muy rápido, pero ha habido sexenios en que el gobierno del estado, por ejemplo, le aportaba y le hacía carreteras al gobierno federal. Eso fueron los años 80-86, inclusive hizo el gobierno del estado, tenía capacidad económica, hizo varios puentes, por ejemplo, el puente de Anáhuac, el Prieto, el puente de San Cristóbal, para alimentar con mucha facilidad el ingenio San Cristóbal, que como dato al margen, es un ingenio que molía más de 23,000 toneladas de caña diarias. Entonces necesitaba abastecerse, ahora sí que nomás faltaba por aire, porque se abastecía por tierra, por agua y por ferrocarril. O sea, se alimentaba por todo. Pero bueno, para centrar el tema, por ejemplo, el gobierno del estado en aquellos años, pues ayudó mucho a la federación. Son casos pues que ojalá se vuelvan a repetir.
pero son casos, por ejemplo, en que el gobierno del estado construyó el bulevar Jalapa-El Encero, que era un tema muy sensible porque pues era una carretera de 720 y pues obviamente de doble sentido, pues era un tema muy fuerte, y sobre todo cuando teníamos los tiempos muy prolongados de neblinas, que ahí empezaba precisamente en el Encero, ahí comenzaba precisamente la neblina. Bueno, ayudó a la federación a terminar el puente Coatzacoalcos 2, el Tampico y muchas carreteras. El gobierno del estado fue quien ahora sí que inauguró o impuso la infraestructura a 12 metros. Tenemos, por ejemplo, la carretera Jalapa-Perote, que era una carretera también muy peligrosa. Ya el gobierno del estado la amplió la carretera de del Encero hacia Veracruz, construyó el bulevar del aeropuerto a la ciudad, del aeropuerto de Veracruz a la ciudad de Veracruz. Hizo... Y más recientemente los tramos de Perote a Jalapa y hasta Veracruz, ¿no? Los puentes ya con el gobierno del presidente Calderón, ¿no? Bueno, pero eso ya es el gobierno federal. Yo hablo del gobierno del estado. Ok, bien. Esos fueron los tiempos, hablando un poquito de historia, bien, del gobierno del estado haciéndole obra a la federación, bien, cuando le correspondía hacerlo a la federación. Okay. Bueno, de ese punto a la actualidad tuvimos un serio problema. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes retiró de su presupuesto más de 12,000 millones de pesos, que era precisamente para reparación de las carreteras federales. Primero se dijo que porque el Tren Maya, con el Tren Maya hubo necesidad de hacer un acarreo sobre carretera del balasto. Y bueno, pues obviamente eso trajo consigo el deterioro de algunas carreteras cercanas, bueno, ni tan cercanas, porque el balasto se llevó de la zona de Catemaco, de San Andrés, de La Mancha, en fin, de muchos lugares, de los Tuxtlas también, de parte hacia adentro de los Tuxtlas. Entonces digo, realmente se dijo que por esa razón se retiraba ese dinero y que además lo iba a hacer el ejército mexicano. Bueno, pues nosotros opinamos al respecto y consideramos que no era una buena noticia ni una buena medida. Nuestro glorioso Instituto Armado pues tiene muchas actividades por delante como para hacer responsabilidades. Ahora, ¿en qué estado nos encontramos? Estamos en un estado muy lamentable. A ver, la red federal de Veracruz anda en número redondo sobre los 2.500 kilómetros. Darle mantenimiento a 2.500 kilómetros, la verdad es muy difícil. El director del centro SICT de Veracruz, el ingeniero Luis Antonio Posadas Flores, pues nos consta las frecuentes gestiones que hace hacia el centro, pero también la Secretaría está muy limitada para mandarle recursos. Las carreteras, todas las carreteras prácticamente de la red están padeciendo grandes afectaciones ahora con las lluvias se acrecentaron. Ese es un tema. Y el otro tema es que ya se deben de hacer obras más duraderas. Es decir, no podemos hacer como que reparamos la carretera con sistemas modernos, de última generación, pero que no aplican para el estado en que se encuentra nuestra red carretera. Esas técnicas son muy buenas para alargar la vida de la carpeta asfáltica, pero cuando está en muy buenas condiciones y le podemos dar 5, 6, 10 años de vida más. Pero en las condiciones en que se encuentra, definitivamente ya requiere de una reconstrucción general. Esto que comenta me parece preocupante, sin lugar a duda, porque entonces no únicamente estamos hablando de poder pensar en un reencarpetamiento
para que tengamos una solución. Van a seguir siendo soluciones como poner curitas, digamos, si no se toman medidas verdaderamente estratégicas, bajo, creo, varios factores que inciden, y a mí me gustaría conocer su opinión al respecto. Me parece que el gobierno federal y el gobierno estatal del saliente, es decir, de Andrés Manuel López Obrador y por supuesto de Cuitláhuac García, en esta posibilidad que existió mucho tiempo de que haya inversiones compartidas entre el sector privado y el gobierno, pero también aquellos fideicomisos que existían para la construcción y demás de carreteras, ¿ya no existen o sí existen? ¿Cómo está el tema? No, a ver, había un fondo precisamente para atender todas las contingencias que se llamó Fonden. Se dijo que se desaparecía el Fonden porque era un nicho de corrupción. Bueno, a ver, el Fonden era una bolsa de dinero que precisamente aplicaba cuando había una emergencia. Y en este caso, Veracruz, ahora si no llueve, llovizna o no hay nada, absolutamente ni una gota de agua, ¿no? Entonces estamos en los extremos. Claro. Ya es el cambio climático, ya son efectos del cambio climático, ya debemos de tomar en consideración que nuestros programitas de antes ya no funcionan. Claro. Ya tenemos que hacer programas de reconstrucción adecuados a las necesidades. Esto no lo digo yo porque no soy técnico, lo dicen los técnicos, lo dicen la gente conocedora de las vías carreteras, de las redes federales de carreteras y estatales. Entonces, si hablamos de que tenemos 2.500 kilómetros de la red federal, únicamente red federal, libre de peaje, más los 1.000 kilómetros aproximadamente de carreteras llamadas A4 y A2 concesionadas, obviamente sumadas a las más de 25.000 kilómetros que tiene la red estatal, donde incluyen la estatal, municipal, todo lo que son terracerías, caminos sacacosechas, que todos tienen su importancia. Claro. Y todo, son vitales para el desarrollo de todo. El desarrollo del de Estado. Todas las industrias. De todo. Sí, claro. ¿Sí? Para el sector primario son muy importantes. Claro. A ver, el sector primario, que hablamos en otra ocasión, hablamos sobre el sector primario. Pues el sector primario, estamos hablando del sector alimentario. Claro. Y estamos hablando de seguridad nacional. Ahí sí estamos hablando de seguridad nacional, porque donde no tengamos alimentos, claro, y esto no es limitativo para el país ni para el Estado, es a nivel mundial, ya tenemos problemas alimentarios muy fuertes, tenemos el problema de la guerra de Ucrania, desabasto de granos, etcétera. Ya se está convirtiendo eso en un problema mayor. Volviendo a las carreteras, lo que necesita es hacerse verdaderos estudios técnicos a cada uno de los tramos carreteros, porque no son iguales, ni llueve igual, ni las temporadas son iguales, ni están en las mismas condiciones, en fin. Yo creo que ya debemos de pensar en hacer esto. Ahora, en cuanto a las inversiones que antes se llamaban público-privadas, se siguen llamando público-privadas, son muy importantes, pero a ver, llámese público-privadas, mixtas, combinadas, el nombre sería lo de menos. Aquí se trata de que pueden ser inversiones públicas-privadas aún en montos pequeños, no necesariamente ser montos enormes para que entre el gobierno y entre el sector privado. Pueden ser montos pequeños porque también tenemos constructores, inversionistas, constructores micro, pequeños, medianos y grandes. Bueno, pues entonces depende del tamaño y se puede hacer precisamente con el apoyo del gobierno, se puede hacer una sinergia de tal manera que levantemos nuestra red carretera, que está en pésimas condiciones en su generalidad, y obviamente le podemos potencializar al Estado a través de una infraestructura de primer nivel. Toca usted un punto medular fundamental, porque aquí
lo que yo veo es, bueno, en principio, el objetivo fundamental es poder echar a volar nuevamente la infraestructura carretera, que como bien decimos y coincidimos en esto, está destruida, está desbaratada. Y dos, vuelve a manos del sector privado, en coordinación con el sector público, la posibilidad de generar fuentes de empleo. Generar la industria de la construcción, lo sabemos perfecto, es una de las industrias que mayor desarrollo económico genera por la gran cadena que se tiene que utilizar para poder llegar a los objetivos de la construcción. La pregunta, basado en esto que expongo, es: ¿considera que puede haber en este gobierno esta posibilidad? Claro. A ver, la gobernadora electa tiene definitivamente claro y muy puntual el tema de la infraestructura. Ella tiene como meta, además de levantar la red federal tal cual, mejorarla en todos sus aspectos. O sea, esa es una gran tranquilidad y por eso yo decía que es un gobierno esperanzador. Nosotros, aparte de su buena intención y de su programa, pues también debemos de ver hasta dónde llegan los recursos, porque las finanzas públicas, bueno, pues atraviesan por un momento, si no complicado, pues no tan bonancible, ¿no? Claro, eso lo sabemos, ¿no? Estamos un poquito arriba del 50% del PIB, claro, en endeudamiento, y eso nos limita un tanto. Por eso es necesaria... Para que las personas que nos hacen favor de vernos lo puedan entender claramente, porque quiero ser muy puntual. Yo, no solamente en la industria de la construcción, en general, en la relación gobierno-iniciativa privada, sector privado, me da la impresión de que... voy a ocupar un calificativo un poco fuerte, pero se llegó hasta satanizar, ¿no? Como que el empresariado son los ladrones que llegan, se acaparan, malhacen las obras y demás. Me da esa impresión que esa idea desde las mañaneras se generó de una manera muy interesante. Entonces, esto que usted dice y que puntualmente dice un gobierno esperanzador, a mí me gusta escucharlo, porque sé que también han tenido acercamientos ya con la gobernadora electa y me parecería algo muy positivo para Veracruz el que pueda suceder algo así. Pero lo que le iba a pedir es, para que el público en general lo entienda, ¿cómo funciona? ¿Cómo es esta manera de invertir en donde el sector privado pone de sus recursos? Y cómo funciona de una manera muy simple, para que pudieran entenderlo quienes nos hacen favor de ver. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Claro, hay escalas de inversión. Las mega inversiones, las inversiones medias y las pequeñas, vamos a decir, las pequeñas inversiones. Obviamente tenemos que estar bien apalancados con la banca. Obviamente para poner una parte, de hecho, prácticamente el dinero lo pondría, pues había que hacer un traje a la medida. Realmente los negocios son así, los negocios no son una mesa que mide 1 metro por cada lado. No, a ver, yo te apoyo con esto, tú me apoyas con aquello. O sea, vamos a hablar de una obra de 20 millones de pesos, por decir algo. Vamos a reparar un tramo de la carretera de Jalapa El Encejo. Bueno, ok, mira, esta reparación vale 20 millones de pesos. Yo ahorita cuento con 10 millones de pesos, tú pones otros 10 millones de pesos, bueno, vamos a apalancarnos con el banco y obviamente me pagas, además del costo, pues obviamente me pagas financiamiento, porque claro, yo tengo que pagar financiamiento. Y así como es esta pequeña escala, así son las grandes escalas, ¿no? Claro. Definitivamente de inversiones de 2,000, 3,000, 10,000, 100,000 millones de pesos o de dólares. Digo, esto es infinito.
Oiga, licenciado, y cuando las carreteras son concesionadas, ¿este formato cómo es? Bueno, cuando la carretera es concesionada, normalmente el Estado libera el derecho de vía, el Estado beneficiado, por decir algo, el caso de la carretera de Corral Falso a Perote, que llevamos Libramiento de Jalapa, claro, por llamarle de alguna manera, sí. El gobierno del Estado liberó ese derecho de vía, y obviamente sobre él se pudo construir ese libramiento. Primero iba a ser de 2 carriles, o sea, una A2, ida y vuelta, sin barrera central, pero también podemos hacer otro modelo, o sea, podemos hacer muchos modelos. El modelo de concesión es que yo te libero el derecho de vía y tú consigues el financiamiento, haces la carretera, te la concesiono 30 años, fijamos la cuota, el derecho de peaje, el pago del peaje, vamos a decir para que las personas nos entiendan bien, el pago en la caseta, ¿ok? Claro. Y entonces yo te la concesiono por 30 años, 35 años, que se hace el cálculo, que en ese tiempo yo ya retorné mi capital invertido, retorné mi utilidad, y bueno, pues ahí se queda la carretera, ya pasa a manos del gobierno federal, ¿sí? Entonces ya es una parte que, de hecho, la carretera ya pagada debería de pasar a ser libre. Claro. Normalmente se sigue cobrando, aunque la cuota ya en muchos casos es menor, porque le tiene que dar mantenimiento, tiene que conservar la carretera en buenas condiciones. Que eso obviamente es un tema que también hay que tratarlo, el peaje de la carretera Perote Corral Falso, eso definitivamente la carretera, las cuotas de esa carretera tienen que bajar sí o sí, porque si no, no le sirve a Jalapa como libramiento. Claro. Es tan caro que el trailero o paga la caseta o paga el diésel. Claro. No le da para las dos cosas. Entonces, yo creo que es un exceso de cuota, es una de las más caras del país. Pues definitivamente yo creo que hay que moderarla. Que es un gran tema. Parece ser que ahí hay voluntades que no tienen como mucho el interés de que esto suceda, y ojalá también ustedes desde las cámaras empresariales, desde las asociaciones y demás, puedan tener también un acercamiento importante con los legisladores, con las autoridades federales, estatales competentes, para que puedan suceder cosas de este tipo, ¿no? Creo que es muy necesario, y no solamente por la economía, incluso por la seguridad que implica este libramiento, ¿no? Y claro, que no pisen Jalapa y no pisen algunos otros municipios. Yo tengo entendido que nuestra gobernadora, Rocío, lo trae muy claro, y ella ya detectó ese tema, porque prácticamente el libramiento, yo no digo que no sirva, claro que sirve, claro, pero tenemos 2 ventanas viales, una de 10 a 12 del día y otra de 4 a 6 de la tarde. Pero en esas 4 horas, pues nos inundan de trailers, porque claro, obviamente es el paso libre. Claro. Entonces, lo más importante, además de la molestia, el tráfico, los embotellamientos, es la seguridad, como bien lo mencionas. Y el desgaste asfáltico, el tema de contaminación, o sea, son muchos, es multifactorial y es urgente. Licenciado Rafael Fernández de Lara, la verdad es que siempre es un placer platicar con usted. Me quedo con un buen sabor de boca en este capítulo de Perspectivas, porque veo a un líder empresarial, a un líder nato, verdaderamente muy echado para adelante, y eso me llena de esperanza de que puedan suceder cosas importantes en este gobierno que está por iniciar. Bueno, te agradezco mucho tus palabras, la verdad yo creo que te pasaste un poquito. No, jamás. Ya haremos lo que se puede, sí, no, y lo que se debe además, claro, porque precisamente por ley las cámaras somos órganos de consulta con el gobierno. Así es. Y obviamente parte de nuestra función legal es acercar a los afiliados
a los gobernantes. Así Entonces, obviamente sí, es un placer para mí estar contigo. Al contrario. Y cuantas veces me requieras. Yo creo que hay muchos temas más que vamos a estar compartiendo con el público, que nos hace favor de vernos, de seguirnos, porque es importante que la sociedad esté enterada, informada de lo que están haciendo, el esfuerzo que están haciendo. Y dicho sea de paso, en un gobierno que termina, y esta es mi opinión personal, en donde lamentablemente lo único que entiendo el sector empresarial encontró fue una cerrazón absoluta. Eso lo digo yo, Mauricio Cuevas Gayoso. Yo le agradezco mucho a usted, le agradezco también a ustedes que nos hacen favor de vernos. Nos vemos en nuestro próximo capítulo de Perspectivas 2430, este ejercicio de comunicación en donde queremos entender qué es lo que podría pasar para el próximo sexenio de los veracruzanos. Hasta pronto.